Buenas noches, queridos hermanos y oyentes. Hoy es lunes 7 de junio de 2020. El estudio bíblico de hoy es del libro de los Hechos, capítulo 5, versículo del 22 al 32. El título del mensaje es El perdón y el texto central, Hechos 5, 31. Vamos a orar para que el Señor nos guíe. Señor, bendito sea tu nombre, tú que eres el Dios santo, el soberano, guíame para que tu palabra sea expuesta de manera correcta, para que los hermanos y oyentes sean alimentados y que el Espíritu Santo more en cada hogar para consolación de tu pueblo. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer Hechos 5 del 22 al 32. Por favor, me acompañan ahí en sus casas con la palabra. Busquen su Biblia. Dice la palabra del Señor. Pero cuando llegaron los alguaciles, no lo hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, y a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de esas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Amén por su palabra. Seguimos con el estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles y la iglesia primitiva. La semana pasada vimos cómo el ángel del Señor es utilizado en beneficio de los que serán salvos y les trae una misión divina a los apóstoles que estaban encarcelados, pero el ángel los liberó. Hoy vemos la sorpresa que se llevan los sacerdotes al ver que ellos están fuera de la cárcel y predicando en el evangelio, en el templo. Y como la obra de Cristo es para perdón de los hijos de Dios. Vamos a ver 5 puntos sobre el perdón. El primer punto va a ser: la palabra nos habla del perdón. El segundo punto es: el origen del perdón es Dios. Tercer punto: el ser humano es beneficiario del perdón. Cuarto punto: la sangre de Cristo es la base del perdón. Y las Escrituras nos dan la garantía del perdón. Vamos a leer los 21, 22 y 23
Dice, habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Ese fue el final del estudio de la semana pasada. Entonces la continuación es el 22, pero cuando llegaron los alguaciles no hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. La reunión del concilio era en pleno, era un asunto muy importante a tratar, este asunto de los apóstoles encarcelados por temas religiosos, y nadie quiere llevarse el cargo de un error sabiendo que habían ya cometido uno con la crucifixión de Cristo. Así que mandan a buscar a los presos para juzgarlos. Tremenda sorpresa que se llevan los guardias al no encontrar a los encarcelados, que eran los apóstoles, y más cuando ven que todas las rejas están completamente cerradas, intactas, sin violación, y los custodios todos en sus puestos donde siempre están normalmente. Y lo curioso es que nadie había visto nada. Así que eso nos recuerda la clase anterior, que fue el ángel que los liberó. Así que regresan al concilio con el informe, y no era lo que esperaban escuchar el concilio. Seguro que esperaban terminar rápidamente con los apóstoles, ya que le estaban molestando con sus predicaciones sobre el hombre que ellos habían matado, a Jesucristo. Ser una molestia para ellos. Pero todo lo contrario, quedaron congelados con la noticia que habían desaparecido cuando el guardia vino y les explicó. Y de una manera inexplicable, sabían que era una obra divina del poder de Dios lo que había sucedido. El versículo 25 dice, pero viniendo uno les dio esta noticia, he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. El mundo no conoce la soberanía de Dios. Quedan atónitos y nublados su mente al ver las cosas maravillosas y fenomenales que suceden. Para ellos es algo increíble y nunca le dan la gloria al Señor. A ver cómo es que estaban encarcelados y ahora están enseñando en el templo. Cuando ellos quieren suprimirlo, Dios los lleva a que sigan su obra con toda su protección. Y ellos sin ningún temor, porque no se fueron huyendo, sino que fueron donde los mandó el ángel, al templo donde ellos estaban, básicamente en el mismo lugar. Versículo 26 dice, entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. La vergüenza y el temor de los oficiales de la guardia los hace actuar de una manera dócil, mansa, al conducirlo ante el concilio. La aceptación por parte del pueblo de las enseñanzas de los apóstoles era grande y estaban dispuestos a defenderlos cualquier agresión. Versículos 27 y 28 dice, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñéis en este nombre?
y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestras doctrinas y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Ahora viene la pregunta del sumo sacerdote, que era el acusador ante el concilio. La presión que tenía el sumo sacerdote al declarar que los apóstoles habían llenado toda Jerusalén con sus doctrinas y que lo culpaban a ellos de la muerte de Jesús. ¿Por qué os ha desobedecido la orden que no enseñen en su nombre, refiriéndose a Jesucristo? El versículo 29 dice: y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La respuesta de los apóstoles era de esperarse. Es la misma respuesta que le dieron en Hechos 4:19, cuando estuvieron frente a frente, que también lo estaban acusando. Con toda seguridad obedecemos a Dios antes que a los hombres. Era un tremendo desafío a las autoridades del consejo y a las autoridades que se creían autorizados ante Dios para ministrar al pueblo. Tenían todo el poder para encarcelarlos y matarlos. Los apóstoles no les importó eso. Solo sabían que tenían que obedecer a Dios. ¿Y usted a quién obedece? No le estoy diciendo que desobedezca a las autoridades civiles y mucho menos las autoridades puestas por Dios, aún a sus pastores. Lo que estoy diciendo es que el mandato de Dios está por encima de cualquier orden terrenal. Si tiene una íntima relación con Dios mediante las Escrituras, va a poder saber y discernir si la orden terrenal tiene la misma concordancia con la orden de Dios. Veamos el versículo 30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. En la respuesta de los apóstoles también le ratifica la contraacusación que le hicieron los apóstoles en Hechos 3:13, cuando les respondieron que el Dios de Israel, el Dios de sus padres antiguos, Dios de los patriarcas, había resucitado a Jesús. Se referían al mismo Dios del sumo sacerdote, del concilio, de los apóstoles, porque todos eran judíos y ellos los habían entregado para su muerte. Los judíos creían en Dios, los que no creían eran en Jesucristo. Veamos el versículo 31 y 32. En este versículo 31 es el versículo central del mensaje. Dice 31 y 32. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el que ha dado Dios a los que le obedecen. Aquí vamos entonces a desarrollar los 5 puntos, que es el primer punto. La palabra nos habla del perdón. Toda la Escritura está llena del mensaje del perdón de nuestros pecados. Cuando los apóstoles andaban con Jesús, Él les enseñaba cuál era su propósito de venir a este mundo y que Él tenía que morir en la cruz para que los que creían en Él fueran perdonados sus pecados. Pero ellos no entendieron
el mensaje o las enseñanzas hasta que Él resucitó y les abrió el entendimiento. Ahora ellos estaban predicando lo que Jesús les dijo y que son testigos de la resurrección de Cristo. Veamos Lucas 24, 46 al 48. Me acompañan ahí con sus Biblias. Lucas 24, 46 al 48. Dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Cristo le habla a sus apóstoles después que resucitó y le está confirmando lo que ellos tenían que hacer. Ellos le citan la palabra al concilio del que Jesús les dijo y nos las dejaron escritas para nosotros, que también hoy día tenemos que alimentarnos con esa palabra y creer en lo que está escrito en la palabra de Dios. El segundo punto dice, Dios es el origen del perdón. Y es ahí mismo donde está Hechos 5:31, donde nos dice que a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Dios es el autor de todo el plan de salvación. Es Dios y no hay salvación si no hay perdón de pecado. Y no hay perdón de pecado si no hay castigo. Dios da el perdón, pero antes debe haber un pago por ese perdón. Antes del perdón hay un pago. Y Cristo fue la ofrenda perfecta. Veamos Hebreos 2:10. Acompáñenme en su Biblia. Hebreos 2:10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Entonces Dios hizo su plan por medio de Jesucristo para llevarlos a la salvación. El tercer punto nos dice que el ser humano es el beneficiario del perdón. El hombre es el que se beneficia del perdón. Todos estamos condenados desde que nacemos. Dios le place aplicarnos su gracia de la fe, aún sin tener nada que ofrecerles. Nosotros no tenemos nada para que el Señor nos perdone. Veamos Mateo 9:2. Busquen en su Biblia Mateo 9:2. Dice, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. También quiero citarles la Confesión de Fe de Londres de 1689, que nos habla sobre la fe salvífica. En el punto 14, artículo 14.1, dice, aquellos que son unidos a Cristo. Perdón, estaba leyendo el 13, el 14, de la fe salvadora. Dice, la gracia de la fe por la cual se capacita a los elegidos para creer para la salvación de sus almas es la obra del Espíritu de Cristo
en sus corazones y ordinariamente se realiza por el ministerio de la palabra. O sea, la fe salvadora, esa nos la da Dios para aquellos que Dios ha elegido beneficiarlos con el perdón. No es para todo el mundo. Veamos la cuarto punto dice, la sangre de Cristo es la base del perdón. No hay perdón de pecados si no hay derramamiento de sangre. Busquemos Levíticos 17:11. Dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. O sea, no hay perdón de pecados si no hay derramamiento de sangre. En la vida está la sangre. Si usted se hace una herida y no bloquea la salida de la sangre, usted morirá desangrado rápidamente. En Levíticos 17:11 está establecido que había que derramar la sangre de un animal en el altar para la expiación o perdón de pecado. Esta es la ley de Dios, la exigencia de justicia que Dios hacía en el Antiguo Testamento. Dios hace cumplir esa ley en el Nuevo Testamento también, exigiendo el derramamiento de la sangre de una persona humana que fuese verdaderamente hombre, pero esa persona humana tiene que ser perfecta, sin defecto, íntegra, inmaculada. El hombre estaba separado de Dios por su inmundicia, por lo tanto no había nadie que cumpliese con ese requisito. Y Dios envía a su Hijo a cumplir esa exigencia, a derramar su sangre en la cruz para expiar nuestros pecados o los pecados del hombre, los suyos y los míos. Ahora estamos reconciliados con Dios. Veamos Colosenses 1:20. Busquemos ahí en su Biblia, Colosenses 1:20. Dice, por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Con él encontramos la paz, con él encontramos esa reconciliación con Dios por la sangre de Cristo. El único que nos puede dar esa conciliación. Veamos Efesios 1:7. Acompáñenme en su Biblia, 1:7 de Efesios. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. El único verdadero Dios y verdadero hombre, Cristo, podía dar el perdón con su sangre. Solo en Él encontramos perdón por la gracia de Dios. El punto 5 dice, las Escrituras nos da la garantía del perdón. Si usted recibió la gracia de Dios y sus pecados le han sido perdonados, tiene que tener la garantía que es así, pues las Escrituras lo confirman. Busquemos Primera de Juan 2:12. Dice Juan, os escribo a vosotros, hijitos,
porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Hablando de Jesucristo. O sea, tenemos que tener la seguridad cuando confirma que nuestros pecados nos han sido perdonados. También busquemos Lucas 7:47. Ahí en su Biblia, Lucas 7:47, dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien le perdona poco, poco ama. Jesucristo hablándole a la mujer pecadora. Pero Cristo está diciendo que Jesús nos garantiza el perdón en nuestros pecados. Nuestra garantía del perdón se encuentra a lo largo de toda la Escritura. Donde usted busque, va a hablar sobre el perdón de pecado. Pedro y los apóstoles que fueron los testigos de Cristo en la vida y en la resurrección nos muestran dónde está la base de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia, en quien debemos creer para la salvación. Solo en Cristo tenemos la salvación, como también por medio del Espíritu Santo que nos capacita para vivir en Cristo. La riqueza de la iglesia primitiva está en Hechos, y todo esto nos lo muestran los apóstoles porque ellos vivieron y anduvieron con Jesús, y sus predicaciones son exactamente lo que Jesús les enseñó. La aplicación para este estudio es, si usted necesita el perdón de Dios, búsquelo en su palabra. Él le revelará su inmundicia para que se arrepienta. Si no sentimos que somos pecadores, si no sentimos que estamos alejados de Dios, vamos a ser ciegos. No vamos a decir que necesitamos el perdón. Entonces, la palabra nos va a revelar el pecado que tenemos. Todos los pecados, todos somos pecadores, y según la palabra nos lo revela. Allí vamos a encontrar el perdón. 2. Por la sangre de Cristo puede darle el perdón. El pago en la cruz del precio que exigía Dios lo pagó Cristo con su sangre. La única forma de haber expiación de pecado es que tiene que existir sangre, derramamiento de sangre. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Dios cumplía la exigencia de la ley, lo cumplió en nuevo con Cristo. 3. Dios nos da la gracia por medio de la fe para el perdón de nuestros pecados. Oremos. Padre Santo, gracias por tu palabra. En ella nos muestra qué tan pecadores somos, que estamos separados de ti, pero por tu justicia en Cristo nos has dado la gracia y nos has reconciliado. Y ahora podemos decirte, Padre. Te pedimos por aquellas personas que todavía no le has llamado a la reconciliación, para que le des la fe de salvación en Cristo y sean llamados hijos tuyos. Te pedimos esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.